Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a estudiar del versículo 20 al 31. Primera de Corintios 12, 20 al 31. Y antes de iniciar, por favor, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Gracias por tu Hijo, Señor, que es quien nos atrae a ti, Padre Dios. Y gracias, Señor, porque nos has dado esperanza, vida y salvación, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos hablas, a través de ella nos guías, Señor. Y a través de ella y con la iluminación de tu Espíritu Santo nos redarguyes a toda verdad y a toda justicia. Te bendecimos, te honramos y te pedimos que en esta tarde seas tú hablando nuestras vidas, que tu palabra nos cambie, nos transforme, nos moldee, Señor, nos lleve a la luz, Padre Dios, como dice tu palabra, y que seas tú honrado en todo lo que hacemos. Te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. El tema del día de hoy se llama interdependencia en el cuerpo de Cristo. Interdependencia en el cuerpo de Cristo. Hemos estado hablando del capítulo 12 en esas últimas sesiones que hemos tenido. Y hemos estado hablando acerca de los dones del Espíritu, ¿sí? Hablamos de que el Espíritu Santo Dios reparte diversidad de dones a diversidad de personas. No todos tenemos el mismo don. Cada don es importante, no hay ningún don más importante que otro. Y cada uno de nosotros, hablamos la última vez, que cada uno de nosotros somos miembros. Somos miembros de un mismo cuerpo, ¿sí? El cuerpo no es un solo miembro, son muchos miembros y está formado por la iglesia de Cristo. En esta tarde quiero hablar que en esta relación de miembros y cuerpo, en esta relación de dones espirituales, hay una interdependencia. Ahora quiero aclarar que es una interdependencia. Interdependencia es depender uno del otro, ¿sí? En pocas palabras, dentro de la iglesia de Cristo no hay cristianos VIPs, no hay cristianos solitarios, no hay cristianos independientes, no hay un cristiano, un creyente, un hermano que pueda decir: yo no necesito de alguien, de consejos, de palabra, de una amistad, de una llamada. ¿Se entiende? El cuerpo de Cristo, todos son interdependientes. Así que vamos a estar leyendo punto por punto para no leer los 13 de golpe. Y quiero hablar del primer punto. El primer punto es necesidad de unos a otros. Necesidad unos a otros. Cada uno de esta iglesia, cada uno de nuestros hermanos tiene necesidad de los otros hermanos. No hay nadie en esta iglesia, o no debería de haber nadie en la iglesia de Cristo que diga: yo no necesito de mis hermanos. Todos aquí necesitamos de nosotros, todos necesitan de todos. Vamos a el versículo 20 al 23, si me lo puedes proyectar, Iván, por favor. Pablo dice en la carta a los Corintios, dice: pero ahora son muchos los miembros, que habíamos estado hablando de eso, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Me quiero detener ahí. Pablo dice: ahora bien, ya hemos hablado de que todos son miembros. Y hablábamos la sesión pasada, ¿verdad? A algunos les toca hacer cabeza, a otros les toca hacer pies, a otros rodillas, a otros pestañas, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y es lo que Pablo dice en el versículo 20. A pesar de que somos muchos, a pesar de que somos diversos, a pesar de que somos diferentes, tenemos gustos diferentes, pensamos diferentes, dones diferentes, todos formamos un mismo cuerpo. De tal manera, dice Pablo, que el ojo no le puede decir a la mano: no te necesito. Y la cabeza a los pies: no tengo necesidad de ti. Así que mientras muchos dicen:
Hay dos tipos de personas a veces en la iglesia. Los que dicen no me necesitan. Y la segunda que dice no los necesito. Esto lo podemos encontrar en ocasiones en la iglesia. El hermano, la persona que se siente menos y piensa no me necesitan en la iglesia. Y la persona ególatra altiva que dice no los necesito. Y ahora quiero aclarar algo. El Señor Dios no necesita de nadie. Pero no estamos hablando de Dios. Estamos hablando de tú y yo. Yo no soy Dios. Tú no eres Dios. Así que nosotros no somos autosuficientes. Todos necesitamos de alguien. Así que esta actitud de no me necesitan o no los necesito, esta actitud es bastante incorrecta en el mundo porque Dios ha hecho que toda su creación esté conectada, interrelacionada. ¿Tú te imaginas una persona sin amigos? Hay personas sin amigos. Y esas personas por lo general son más gruñonas, más depresivas. Incluso aquella persona que se la pasa encerrado en su casa y no recibe luz solar tiende a deprimirse más. ¿Por qué? Porque Dios así ha creado al mundo. Así ha creado a los seres humanos. Ningún ser humano es autosuficiente. Y dentro de la iglesia es más grave el asunto. ¿Por qué? Porque la iglesia no solamente no es un club social. La iglesia no es un supermercado. La iglesia es una familia. Y si en muchas veces al cristiano le cuesta a su familia de sangre el servir a Cristo, muchas personas al llegar a los pies de Jesús, al llegar a la iglesia, pierden literal a su familia, a sus amigos. ¿Tú te imaginas no poder relacionarte con los de afuera y ahora mucho menos poder relacionarte con los de adentro? Nadie puede decir que no necesita de otro. Ningún miembro de la iglesia puede decir no necesito de otros miembros. Ningún creyente puede decir creo que solo puedo. Yo solo, no necesito consejos, yo puedo solo. Y esto es una relación divina, porque mira, te voy a dar un ejemplo. Si un matrimonio tiene problemas, ¿quién puede sanar el matrimonio? Dios. Solamente Él. Solamente es Espíritu Santo. Pero no significa que la iglesia o los hermanos no puedan ayudar a levantar a los hermanos, a levantar al matrimonio y decir, yo te acompaño. Aquí estamos. Cuando un hermano que está enfermo y necesita oración, ¿a quién acude? A la iglesia. Hermanos, oren por mí, oren por mi familia, oren por mi hijo, oren por mi nieto, oren. ¿Por qué? Porque la iglesia, todos en el miembro necesitamos de todos. No hay nadie que diga, estoy pasando, o no debería de haber, que estoy pasando por soledad, estoy pasando por problemas, estoy pasando por pruebas, pero no necesito de nadie, me la paso solo. ¿Qué pasa entonces? Eres más frágil y más vulnerable a ceder, a caer, a rendirte, a pecar. Porque el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza no le puede decir al pie, no te necesito. Es cierto que la cabeza piensa los planes, pero ¿quién lo lleva? Los pies. Es cierto que el ojo es quien ve tal vez algo, pero ¿quién es quien toma? La mano. Es como lo hemos estado diciendo las sesiones pasadas. ¿Tú te imaginas si todos fuésemos ojos? Si todos fuésemos manos? Si todos fuésemos pies? No se puede.
Y esta era la actitud de la iglesia de Corinto, hermanos. Unos pocos miembros prominentes y dotados actuaban como si no necesitaran de nadie. Y este puede ser un problema en la iglesia. Como hemos dicho a lo largo de esta sesión, de esta serie, la iglesia es de todos los miembros. La iglesia funciona con todos los miembros activos, con sus dones, funcionando. La iglesia no funciona solamente con unos cuantos. El ministerio no solamente es de 3. El ministerio no solamente es de 2, es de toda la iglesia. El predicador no es el único que está ungido. Todos estamos ungidos por el mismo Espíritu, bautizados por el mismo Señor. No podemos, mis hermanos, ser solitarios. No podemos pensar que solos podemos atravesar el desierto. Israel atravesó el desierto, pero lo atravesó ¿cómo? Juntos. Los discípulos estaban miedosos en la tormenta, en la marea, pero ¿cómo estaban? Juntos. La iglesia de Cristo a lo largo de la historia ha pasado por persecuciones, por martirios, por subidas y bajadas, pero siempre, mis hermanos, ha permanecido junta. Uno de los peores errores que puede hacer la iglesia es que cada miembro vea solamente por lo suyo. Versículo 22, por favor, Iván. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Aquí Pablo presenta sus argumentos a favor de la diversidad de los dones. Y Pablo está diciendo que nadie debe de sentirse superior a otra persona. Nadie debería sentirse menos que otra persona. Nadie. Hay un grave problema, mis hermanos, cuando solamente al que predica, solamente al que canta, solamente al que hace algo visible se le exalta. Y todos lo ven con grandeza y todos lo ven con admiración. Pero mis hermanos, esto no debe de ser así. Pablo está diciendo esto. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Tú puedes perder una mano y vivir sin una mano, ¿verdad? Tú puedes perder un pie y vivir sin un pie. Tú puedes perder un ojo, una oreja y vivir sin el ojo y sin la oreja. Pero no puedes perder un corazón y vivir. No puedes perder el cerebro y vivir. No puedes perder el hígado y vivir. Y esto es lo que Pablo está tratando de decir. Aquellos órganos que pensamos que son más vulnerables son los que más vestimento tienen, más cobertura tienen, porque son los más vitales. Los más relucientes son a veces los que puedes vivir sin ellos. Normalmente cuando una persona ve a otra persona, cuando un joven está enamorando a una jovencita, normalmente el piropo, ¿a dónde va? Al físico. Ojos, sonrisa, cabello. Yo nunca he escuchado a un joven decirle a una jovencita, ¿qué riñón tan bonito tienes?
Me gustan tus pulmones. ¿Por qué cantan? No. Pero con el tiempo, mis hermanos, con el tiempo, la belleza cae. Los dientes se caen. El cabello se cae. Nos llenamos de caras. Y hay hasta cierto tiempo, mis hermanos, en los que dicen, bueno, ya se cayó el cabello, ya ni modo. Pero no importa si tienes 20, 40, 60 u 80 años. Hay algo que todos tratamos de cuidar siempre, y es que el corazón, los pulmones, la presión, la sangre. ¿Por qué? Porque lo que no se ve es lo que mantiene vivo al cuerpo. En las iglesias, mis hermanos, Pablo está diciendo es igual. Dios está diciendo es igual. Lo que no se ve es lo que hace que palpite la iglesia, que viva la iglesia. Tal vez los hermanos de oración no se ven. Tal vez nadie sabe quién viene. Tal vez nada más viene 1, 2 o 3. Pero esos 3, mis hermanos, son los que hacen palpitar a la iglesia. Hermanos que vengan a la oración, no se desanimen. Si son 1, si son 2, si son 3, debemos de permanecer fieles, entendiendo que esa oración es cuando Dios escucha, cuando Dios obra y cuando Dios actúa. Si vienes al servicio y no vienen muchos, no te desanimes. Vengan 2, vengan 3, vengan 4, predicaremos la palabra del Señor. A veces nos toca la alabanza completa y uno, ay, qué padre, si no se escucha. A veces nos toca con pura guitarra, pero ¿sabes qué? Alabaremos el nombre de Cristo. Porque eso es lo que hace a la iglesia palpitar. Tal vez algunos hermanos evangelizan, nadie sabe. A lo mejor tú en tu casa, a tus hijos, a tus familiares, a los de tu trabajo. Hay varios hermanos que me han ido conmigo, me han dicho, oye hermano Kevin, estoy hablando con compañeros de trabajo. Eso es lo que hace palpitar a la iglesia. Predicadores tenemos 3. Y yo creo en Dios que vamos a tener más. Pero lo que no se ve es lo que hace palpitar a la iglesia. Versículo 23. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. No pienses que tu ministerio, que el don que Dios te dio es menos que otros. El que limpia la iglesia es tan importante como el que predica. El que hace los talentos es tan importante como el que canta. No pensemos, mis hermanos, que uno está arriba de otro solamente por el ministerio. No es así. Como vimos anteriormente, Dios reparte como Él quiere, Así que si hoy yo estoy aquí predicando, no es porque hice algo bien, es porque Dios le plació hacerlo de esta manera. Y no debe de haber un orgullo en mí, no debe de haber en mí una altivez, porque esa fue la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, algo muy importante, si Dios te ha dado un don, ¿qué debemos de hacer? Multiplicar ese don. Pulir ese don. Punto número 2. La unidad entre los miembros. La unidad entre los miembros. Vamos al versículo 24, por favor, Iván. Dice Pablo, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le falta. 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es claro, no hay mucho que
qué decir, mis hermanos. Pablo está diciendo, es necesario que entre los hermanos no tengamos ninguna vanidad. Nadie se enaltezca, nadie se crea más. Hay mucho daño en la iglesia, mis hermanos, cuando se piensa, se dice, se predica que uno está aquí porque es más santo que otro. Que uno tiene más y Dios lo bendice más porque hace más que el otro. Mis hermanos, es necesario que en la iglesia no haya altivez. Si entendemos que todo viene de Cristo, todo proviene de Cristo, todo es por Cristo y para Cristo, no debe de haber altivez en nosotros. Si Dios te ha dado 5 dones, no te enaltezcas. Si Dios te ha dado 10 dones, no te enaltezcas. Si Dios te ha dado, aún en otras áreas, mis hermanos, si Dios te ha dado un buen sueldo, un buen trabajo, no te enaltezcas. Si Dios te ha dado cosas materiales, no te enaltezcas. Porque la fuente de todo es nuestro Dios, no eres tú. En el cuerpo de Cristo no debe de haber divisiones, no debe de haber vanidades, no debe de haber hermanos orgullosos de quiénes son, de cuántos dones tienen. Al contrario, para que no haya conflictos en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Que todos se preocupen por sus hermanos. Si hay alguien enfermo, preocupémonos por el hermano enfermo. Oremos por el hermano enfermo. Si alguien va a pasar por alguna cirugía, oremos por el hermano. Preocupémonos por el hermano. Si hay hermanos que están pasando por conflictos, preocupémonos por ellos. Quiero darte un consejo muy importante, hermanos, iglesia. Algo que muchas veces no hacemos, pero es muy necesario. Observa a tus hermanos. Observa a tus hermanos. Mira su expresión. ¿Sabes a cuántos hermanos aquí en la iglesia, después del servicio, les he dicho, ¿estás bien? Me dicen, sí. Le digo, seguro, porque no te ves bien. Y lloran. De que hay varios. ¿Por qué? Porque necesitamos observar. Muchas veces andamos en nuestro rollo. Vengo a cantar, vengo a predicar, me voy corriendo. Mis hermanos, la Biblia dice, preocupémonos los unos por los otros. Y si yo saludo a mi hermano y lo veo en la cara y lo veo bien y me importa, me interesa, yo voy a saber cuando está bien, cuando está mal. ¿Por qué? Porque todos nos debemos de preocuparnos por todos. Qué bello es, mis hermanos, en el grupo de WhatsApp. Oren por mi nieto, creo que el hermano de mí dijo, ¿verdad? Gonzalo, oren por mí, voy a estar en cirugía. Amén, vamos a orar. Una hermana, no recuerdo quién fue, una hermana. ¿Alguien sabe de Gonzalo cómo le fue? ¿Por qué? Todos preocupémonos por todos. Nadie se enorgullezca, nadie se enaltezca, nadie piense que es mejor que otros. Todos seamos humildes, como dice su palabra. No pienses más de ti de lo que debes de pensar. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Esto lo he enfatizado, mis hermanos, y es necesario que lo aprendamos a aplicar. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. No lo regañan. No le dicen, pues ¿dónde está tu gozo? Pues ¿dónde está tu...? No, se duelen con él. Estás dolido, lloro contigo. Necesitas un abrazo, nos damos un abrazo con respeto, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero si un miembro se duele, todos lloramos con él.
Estas últimas semanas, mis hermanos, he estado yendo mucho a Guadalajara. El fin de semana pasado mi esposa tenía clases y fuimos. Después regresamos el sábado y el lunes yo tenía clases y volví a ir. Y ese lunes, normalmente cuando yo voy a Guadalajara a tomar clase, mis suegros nos cuidan a la niña. Pero ese día, mi suegro tenía una cita en Colima y mi esposa tenía muchos pacientes. Y me dijo mi esposa, pues cancelo. Y dije, no hombre, yo me la llevo. Pues, está grande, soy su papá, pues ni modo que no pueda, ¿verdad? Yo bien machín. Así que me la llevé a Guadalajara y se portó bien, no hubo ningún problema. Pero en el regreso, iba yo caminando por la calle con ella abrazada, iba al camión. Y en las banquetas, ya ves que las parten, las banquetas, tienen líneas. En una línea estaba levantada, levemente más, así, levantada. Y yo iba con mi hija, iba hablando con mi hija, iba jugando con mi hija, iba caminando rápido porque ocupaba alcanzar el camión. Y no me fijé y golpeo la banqueta que estaba levantada con el pie que me había fracturado. Y primeramente dije, ay, Dios mío. Y di caminando rápido, caminé lento. Empecé a cojear, no sé si es la palabra correcta. Pero empecé a caminar así, despacito, adolorido. Y después me empezó a doler la pierna, después me empezó a doler el pie. ¿Por qué? Porque si un miembro se duele, todo el cuerpo sufre. Y al día siguiente, 2 días siguientes, no recuerdo, andábamos con mi esposa, con mi hija, el día del niño, andábamos afuera en el jardín y me empezó a doler el dedo. Ya no pude. Y me lo quité, la uña estaba morada y dije, ya se me quitó, gracias a Dios. Pero a lo que voy es que aún el dolor en el pie, en el dedo, en la uña, hace que te duela todo el cuerpo. Hace que te alentes. Ya no puedes caminar bien, ya no puedes hacer lo que haces normalmente, ya no te puedes ni poner los tenis a gusto. ¿Por qué? Porque si uno se duele, todos sufrimos con él. Todos la acompañamos en su dolor. Y al contrario, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No debe de haber envidias. Si alguien llora, lloramos con él. Si alguien es honrado, nos alegramos por él. Así que una pregunta muy importante, mis hermanos. ¿Cómo reaccionas cuando otros creyentes reciben honra? ¿Cómo reaccionas? ¿Con gozo? ¿Celoso? ¿Cómo reaccionas? Otra pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando un miembro está sufriendo? ¿Eres indiferente? ¿Te das cuenta que tu hermano está sufriendo? ¿Te das cuenta que tu hermano está pasando por problemas? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 15, por favor. Dice Pablo, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. No seáis sabios en vuestra opinión. No juzguemos, permanezcamos unánimes, no altivos, sino humildes, gozándonos con aquellos que se gozan y llorando con aquellos que lloran. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu hermano? Voltea a un lado, voltea atrás de ti, porque a un lado vas a tener a tu esposo o a tu esposa. Voltea atrás de ti. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por esa persona? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaron a ti, ¿estás bien? Y mentiste. Y en vez de decir no, dijiste, amén, en victoria, hermano. Porque eso es lo que se sabe, ¿verdad? Todos hablamos cristianés. ¿Qué es cristianés? Decir siempre, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, hermano, ¿sabe qué? Tengo problemas. ¿Sabe qué? Tuve un día difícil en el trabajo. ¿Sabe qué, hermano? Ore por mí porque mi esposa y yo discutimos hoy. Y ahora, hermanos, como dijimos una vez en el discipulado 2, seamos discretos.
¿Sabes cuál es el miedo de muchos de no decir, de no pedir oración o de no pedir un consejo? Que se divulgue sus problemas en toda la iglesia. Fíjate que me dijo la hermana que oráramos por ella porque mira, lo está pasando por esto. Te enteraste, supiste. Mis hermanos, seamos discretos. Si alguien te dice, hermano Kevin, ore por mí porque esto y esto, ora por ella, ora por él y listo. Hermanos, oremos por la hermana fulanita, oremos por el hermano fulanito. Pero seamos discretos. El problema no es, mis hermanos, el que esté mal pedir oración, o el que esté mal pedir un consejo, o el que esté mal, voy a usar esta palabra, no le tengan miedo, confesarnos unos con otros. Eso no está mal, porque eso es bíblico y viene en la palabra de Dios. Lo que está mal y el problema es que no sabemos ser discretos. No nos preocupamos por nuestros hermanos. Aquel que se preocupa por su hermano será discreto con los problemas de su hermano. Por esta razón, si estás pasando por un problema, por una circunstancia difícil, busca a alguien con sabiduría, con palabra, que te sepa aconsejar con la palabra. Porque tristemente, a menudo nos ponemos celosos por las victorias de otro, nos fastidiamos por las derrotas de otro y pensamos que el único que está bien en todo soy yo. Pero Dios nos manda, mis hermanos, como decía en Corintios, a preocuparnos unos por otros. Y solo esa clase de amor, solo esa clase de preocupación honesta puede sanar heridas, puede sanar divisiones, puede perseverar, puede guardar la unidad. Solamente el amor genuino puede hacer, mis hermanos, que la iglesia del Señor continúe y avance. ¿Cuántas iglesias no se han dividido por problemas que nunca se solucionaron? ¿Cuántos hermanos no se han ido de iglesias por problemas que nunca se solucionaron? En muchos de ellos por malentendidos, que todo se podía solucionar si todos nos preocupáramos por todos. Nadie es Superman, mis hermanos. Nadie es infalible. Nadie es autosuficiente. Todos necesitamos de todos. Una vez alguien me preguntó, Kevin, ¿cómo le haces cuando te sientes mal? Cuando ¿te deprimes? Me dijo, ¿te deprimes? Porque pues siempre estás alegre y siempre estás en la iglesia y sirviendo en la iglesia y predicando. Digo, claro que me deprimo. Claro que a veces me siento solo. Y yo le decía a este hermano, le decía, ¿y sabes qué me gustaría? Tener un amigo. ¿Por qué? Porque nadie es autosuficiente. Hay momentos en los que pasan cosas y le hablo a mi hermano mayor. Oye, hermano, pasó esto, ¿qué me aconsejas? Pasa que a veces le hablo a mi pastor en Texas y le digo, oiga, pastor, tengo duda de este versículo, de esta palabra. ¿Por qué? Porque nadie es autosuficiente. Yo no puedo venir aquí y decir, yo me las sé de todas. No. Ni el pastor, ni los líderes, ni el más anciano, nadie puede decir, sí, yo tengo las respuestas a todo lo que tú tengas. Mentira. Si yo necesito amigos, hermanos, no lo digo para que digan, ay, pobrecito Kevin. No, lo digo para que entendamos que todos necesitamos de todos. ¿Tú crees que los pastores no se cansan? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste, pastor, cómo está? ¿Está bien? ¿Está cansado?
pastora, ¿cómo está? ¿Está cansada? Y obviamente le van a decir, no, estamos bien, porque son los pastores. Pero ellos se cansan. Tú te cansas. ¿Cuántas veces no hemos dicho quién necesita oración? ¿Hay alguien que necesita oración? Y veo que la caja está vacía y digo, pues bueno, pues todos estarán bien. ¿Qué hacemos aquí en la tierra si nadie nos ocupa oración? Deberíamos estar allá en el cielo. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esta tierra, todos vamos a sufrir, todos vamos a pasar por situaciones dolorosas, todos vamos a necesitar oración de nuestros hermanos, todos. Y Pablo dice en el versículo 27 de Corintios 12, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Qué mejor que tus mejores amigos sean en la iglesia. Muchas veces hemos escuchado, no, pues yo mejor voy con mis amigos allá afuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Allá afuera no está la sabiduría divina. En el mundo no está la sabiduría de Dios. Aquí sí. Qué mejor que tus amigos sean de este lugar. Jóvenes, qué mejor que tu futuro cónyuge, primeramente porque es un mandato de Dios, sea de este lugar, sea de la casa de Dios. ¿Por qué hay necesidad de estar buscando cónyuges allá afuera? Qué mejor que sea de esta casa, de este lugar. O a lo mejor no de esta iglesia, de otra iglesia, pero que sea creyente, cristiano. Oremos unos por los otros, hermanos. Cuidémonos unos a los otros. Procurémonos unos a los otros. Nadie tiene todas las respuestas en esta vida. Nadie sabe todas las salidas a los problemas. Nadie sabe todo el consejo divino, aunque diga que ha leído la Biblia 100 veces. Nadie. ¿Por qué? Porque todos somos humanos, todos necesitamos de todos. Voltea con un amigo y dile, hermano, te necesito. Un amigo. Ahorita le decimos a nuestros esposos y esposas, un amigo. Te necesito. Dile, ora por mí. Yo oro por mí, tú oras por mí. Y punto número 3. Los mejores dones. Seguimos hablando de los dones. Los mejores dones. Así de igual manera, mis hermanos, que todos necesitamos de todos y todo creyente necesita de sus hermanos, los dones se complementan uno con el otro. Uno con el otro. Los que hacen el aseo ayudan a que el servicio vaya bien. ¿Verdad? Hoy llegamos y no estaba el aseo hecho. Y pues a limpiar, todos a limpiar. Y llegaron unos hermanos y a agarrar escobas y trapeadores y... ¿Pero qué causó eso? Que no pudiéramos ensayar. ¿Qué causó eso? Que empezáramos 5 minutos tarde. ¿Qué causó eso? Que algunos hermanos, pues, a lo mejor venían perfumaditos y pues ya huelen a otra cosa, ¿verdad? Todos los dones se interconectan con los dones para que la iglesia funcione, avance, haga su trabajo y lo haga bien. Todos los dones. No pienses que porque te toca los niños eres menos importante que el maestro de discipulado. No es así. Porque maestras de niños, ustedes tienen el futuro de la iglesia en sus manos. Literalmente. No pienses que porque te tocó hacer el aseo eres menos importante que los de la alabanza. No es así. Todos hacen su obra en la casa del Señor.
¿Y por qué es importante tener dones activos en la iglesia? Mira, déjate un ejemplo práctico y visible. Mira, como decía, este último vez creo que hemos ido a Guadalajara cada fin de semana o cada semana. Por lo tanto, la semana que me tocaba predicar, no prediqué. Y dije, Moy, cúbreme porque no voy a estar. No voy a salir, tengo que salir. Y si no hubiera otro predicador, ¿qué hacemos? De igual manera, cuando nuestro hermano Moy se mudó a su nueva casa, me dijo, Kevin, échame la mano. Y si no hubiera otro predicador, ¿qué hacemos? Cuando no llega de repente la maestra de los niños por X o Y razón, gracias a Dios tenemos maestras que puedan decir, pues yo me la aviento hoy, yo ayudo. ¿Y si no hubiera maestras? ¿Y si no hubiera ujieres? ¿Y si no hubiera líder de jóvenes? Por esta razón, mis hermanos, la iglesia debe de estar activa en los dones que Dios les ha dado. Nos ha dado. Si hay 2 predicadores, formemos otros 2 predicadores. Si hay 4 maestras, formemos otras 4 maestras. Si hay 10 sugieres, hagamos otros 10 sugieres. ¿Por qué? Porque de esta forma la iglesia de Cristo seguirá avanzando, trabajando y haciendo la obra que le ha llamado a hacer Jesús. De otra forma, mis hermanos, la iglesia va a estar estancada. ¿Por qué? Porque una persona va a tener que hacer todo. 5 personas tendrán que hacer todo. Como lo he dicho muchas veces, yo siempre le digo a los discipulados, de este grupo saldrán maestros, predicadores, evangelistas, ujieres. ¿Por qué? Porque necesitamos manos. Como siempre he dicho, ¿verdad? Yo no quiero estar en el discipulado todo el tiempo. No porque no me guste enseñar, disfruto de enseñar y disfruto pasar tiempo con los hermanos, pero porque yo sé que hay otros hermanos que tienen el don de ser maestros. Y ustedes saben quiénes son. Y yo pregunto, ¿por qué no das clases? Yo pregunto, ¿por qué no eres ujier? Versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Como ya hemos aclarado, mis hermanos, estas listas no están puestas como de mayor a menor. O sea, no está diciendo que el apóstol es el más grande de todos, no está diciendo eso. Simplemente Pablo está enlistando algunos dones. Y Pablo está diciendo, en la iglesia Dios ha puesto apóstoles, profetas, maestros, quien haga milagros, quien haga sanidades, quien hablen lenguas, que interpreten lenguas. ¿Por qué? Porque de esta manera la iglesia funciona bien. Funciona bien. ¿Para qué son los dones? Para perfeccionar a la iglesia, para bendecir a la iglesia, para edificar a la iglesia. Y esto es importante, mis hermanos. Recordemos que dijimos que los dones se dividen en 2 categorías. Los dones que son para hablar y los dones que son para ayudar. El maestro es un don que es para hablar. El predicador habla, el profeta habla, el ujier ayuda. El que hace sanidades ayuda, el que administra ayuda, el que da en abundancia ayuda. ¿Se entiende? Y es importante saber, discernir, entender qué dones Dios te ha dado. Esa es la última lección del capítulo 12 y por eso no quiero terminar sin que entendamos y podamos discernir qué dones Dios me ha dado. Todos tenemos un propósito, todos tenemos una razón. Dios nos ha llamado con un propósito. ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado?
si los identificas, es necesario que los actives en la casa del Señor. Si los quieres activar en la casa del Señor, obviamente, mis hermanos, hay que ser miembros de la iglesia, pero todos tenemos dones que Dios nos ha dado. Si has llegado a los pies de Cristo, tienes dones que Dios te ha dado. Hechos 20:35, si me lo puedes proyectar por favor, Iván. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y esto, mis hermanos, no es solamente algo monetario. Yo creo que ni siquiera se refiere a lo monetario. ¿Cuántas veces has llegado a la casa del Señor y siempre piensas en ti? Espero que la palabra de hoy sea buena, esté buena. Que las canciones estén bien. Que los hermanos lleguen temprano. Espero que me toque la silla que me gusta. ¿Y cuándo has venido a la iglesia pensando? La semana pasada me topé a la hermanita preocupada. Deja ver cómo está. ¿Por qué? Porque mejor es dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Sí, mis hermanos, la iglesia, uno viene a la iglesia para recibir palabra de Dios. Pero si te fijas, es el único momento en el que recibes. A la iglesia vienes a dar. Vienes a dar tu alabanza, vienes a dar tu servicio, vienes a dar la ofrenda y el diezmo, vienes a dar tu tiempo, vienes a dar tu vida. A la iglesia venimos a dar. El único momento en el que recibimos es en la palabra del Señor. Pero en todo lo demás que hacemos, damos. Y no solamente hacia Dios, también deberíamos de dar hacia nuestros hermanos. Los dones de la iglesia, los dones que Dios te ha dado es para que bendigas a los hermanos. Los dones que Dios te ha dado es para que des. Por lo tanto, mis hermanos, aquel que tenga dones, que lo haga con excelencia. Primeramente para su Dios y segundo para sus hermanos. Si nos toca limpiar la iglesia, hagamos bien con excelencia, primeramente porque de esa manera exaltamos a Dios y segundo porque nos importan nuestros hermanos. Por eso el grupo de alabanza viene a ensayar. Por eso el predicador se prepara. Por eso el que hace los talentos debe de hacerlo con gozo, con excelencia. Por eso las maestras se preparan y hacen sus dibujos y sus actividades. ¿Por qué? Porque todo es para Dios primeramente, pero también para nuestros hermanos. ¿Tú te imaginas? Nos tocan los talentos, pues ahí como sea, hombre, que los hermanos se lo coman. No. Pues así nada más una barridita, una trapeadita y ya. Chécala a ver si la taza tiene algo en la taza, pues le limpia. Si no tiene nada, pues no le limpia. Nada más échale fabuloso. ¡No! ¿Por qué? Porque lo hacemos no solamente para Dios, también para nuestros hermanos. Versículo 29, Corintios 12. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? La respuesta es obviamente no. 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. ¿Y por qué? Porque es importante la diversidad. Un ejemplo. Muchas veces, ahorita está de moda
emprendimiento, ¿verdad? Que seas tu propio jefe. Y vemos videos en Facebook y por todos lados, ¿sabes? ¿Verdad? Lo mejor es tu propio jefe. Sé tu propio jefe, es lo mejor que puedes hacer. No vivas esclavizado, sé tu propio jefe. ¿Quieres tener libertad económica? Sé tu propio jefe, ¿verdad? Tu propio jefe. Está bien. Tiene sus ventajas y desventajas como todo en la vida. Pero tú te imaginas si todos fueran jefes, ¿quién va a ser empleado? Nadie. Así que es necesario que haya empleados, ¿verdad? Y hay empleados muy buenos y muy capaces que saben más que el jefe. En la iglesia es igual, mis hermanos. No todos pueden ser pastores, no todos pueden ser predicadores, no todos pueden ser de sanidad, no todos pueden hacer milagros, no todos pueden ser apóstoles. ¿Por qué? Porque en esta diversidad hace que la iglesia funcione. Era el problema de Corintios, que todos querían serlo todo. Todos querían ser profetas. Y luego se levantaban. Yo tuve un sueño, yo también tuve un sueño, pero yo también tuve un sueño. ¿Y a quién escuchamos? Yo tuve una visión, yo tengo una palabra, pero yo también tengo una palabra. ¿A quién escuchamos? Por eso es, mis hermanos, que la diversidad es importante. La diversidad es importante. Por eso, mis hermanos, si tú tienes la gracia para ser ujier, hazlo. Si tú tienes la gracia para ser maestro, hazlo. Si tú tienes la gracia para orar por enfermos, hazlo. Si tú tienes la gracia de evangelizar y hablar con personas que no son creyentes, hazlo. ¿Por qué? Porque todo esto beneficia y bendice a la iglesia. Todo esto. Versículo 31 para terminar. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora, Pablo ha estado diciendo que ningún don es más importante que otro. Pablo ha estado diciendo que todos son importantes, todos bendecimos a la iglesia y que no hay un don mejor que otro. Así que es un poco contradictorio ver ahora que Pablo dice, procura los mejores dones. Pero la realidad es que si vamos al griego, la frase cambia un poco y la frase se puede traducir, o mejor dicho, se traduce mejor de esa manera. Pero vosotros desean de todo corazón tener el mejor don. El corazón de la iglesia de Corintio era vanaglorioso. Cada quien quería tener el mejor don. Quería ser el más visto, el más escuchado, el más respetado, el que tiene más seguidores. Y Pablo le dice, ustedes desean tener eso, pero yo les voy a mostrar un camino aún más excelente. Porque mira, hay algo muy importante. Lo que mueve la iglesia, mis hermanos, no es tanto los dones, sino la disposición de los corazones. Tú puedes tener 10 dones y no hacer nada. Tú puedes tener 15 dones y no hacer nada. Y un hermano puede tener 1 y no está tan pulidito y hace mucho, mucho más. Y ese hermano que tiene un don hace que mueva la iglesia, que se mueva la iglesia. ¿Por qué? Porque no es cantidad. No buscamos aquí que tengamos 200 personas, 10 predicadores, 50 maestros, 50 ujieres. Eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que cada miembro de esta iglesia, seamos 20, seamos 50, seamos 100, que cada miembro tenga la disposición de servir al Señor. Hoy en día vemos iglesias enormes, mega iglesias, y está bien,
Pero no porque una iglesia tenga 20,000 va a ser mejor que la que tiene 10. Porque si la que tiene 10 está enfocada, centrada y se mueve y acciona y hace la voluntad de Dios, es más importante, más relevante, hace más que la mega iglesia de 20,000. Así que no te preocupes, no te estreses, no te frustres pensando, pues ¿cuál es el mejor don? ¿Sabes cuál es el mejor don? El que Dios te dio a ti. ¿Por qué? Porque con ese don tú puedes servir mucho mejor a Dios. Tú puedes hacer cosas que yo no puedo hacer, que mi esposa no puede hacer, que el pastor no puede hacer. ¿Cuál es el mejor don? El don que Dios te ha dado a ti. ¿Y cuál es el don que Dios te ha dado a ti? Pero no te olvides que el don no lo es todo. El don que Dios te dio no lo es todo. Que más importante aún que el don es el corazón, la disposición, el amor a tus hermanos, el amor a tu prójimo. Yo lo que vamos a empezar a estudiar en el capítulo 13. Pablo dice, ustedes desean los mejores dones, pero yo te muestro un camino aún más excelente. Predicas, qué bueno que prediques, pero ¿lo haces con amor? ¿Eres ujier? ¿Eres servidor? ¿Eres profeta? ¿Haces milagros? ¿Haces sanidades? ¡Qué bueno! Pero la pregunta es, ¿lo haces con amor? En una ocasión, en la iglesia en Texas, y cierro con esto, hicimos un evento especial. Y se invitó a un profeta que era un poco reconocido. Nos estábamos alegres, contentos, porque iba a venir gente nueva y iba a ser un evento muy bonito. Hasta que nos llaman de parte del profeta y nos empieza a decir, sí acepta ir, pero tiene un costo de tanto, se tiene que hospedar en tal hotel, tiene que tomar esta marca de agua, literal. Tiene que comer esto, lo tienen que regresar. El servicio se tiene que terminar a esta hora. Y esto, 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 y esto. Y llegó el personaje. Llegó el personaje y esperábamos a una persona humilde, que ama a las personas, que saluda a las personas y no. Parecía que quería tener una burbuja alrededor suyo y que nadie lo tocara y que nadie lo saludara. Y es el problema de muchos, que no servimos con amor. Y es el problema de muchos, que no amamos a nuestro prójimo, no amamos a nuestros hermanos. Pongámonos de pie en esta tarde, mis hermanos, por favor. Cerremos nuestros ojos, mis hermanos, y reflexionemos. Reflexionemos en 3 cosas. Número 1, ¿cómo he sido? ¿He sido un creyente orgulloso? ¿He sido un creyente que dice no necesitar de nadie? ¿He sido un creyente que piensa que solo puede hacer las cosas? ¿Cómo hemos sido? Pensemos, mis hermanos, si hemos puesto en servicio de la iglesia los dones que Dios nos ha dado. Eso es tan importante. Y pensemos también, mis hermanos, si hemos sido orgullosos en nuestro servicio, si hemos amado a nuestros hermanos, si hemos observado a nuestros hermanos, creo que Dios nos llama a movernos, a hacer lo que no hemos hecho en mucho tiempo.
a movernos como no nos hemos movido en mucho tiempo. Pero para hacer eso, mis hermanos, necesitamos dos cosas: activar nuestros dones y amar a nuestros hermanos y a los que están perdidos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias porque no hay nadie como tú, porque tú nos has salvado. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida. Y gracias, Padre, porque tú nos has llamado a hacer tu obra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a no ser personas que no hacen nada, que se quedan con los brazos cruzados al ver la necesidad de nuestros hermanos, a ver a nuestro hermano cabizbajo, decaído. Te damos gloria, te damos honra, porque tú eres bueno, Señor. Vamos a orar a nuestro